Segunda a los Corintios capítulo 9. Y vamos a ver muy brevemente, sobre todo, nos vamos a enfocar en los versículos 6 y 11, pero vamos a dar un repaso breve a todo el capítulo. Segunda a los Corintios capítulo 9 nos dice esto. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, vimos en la mañana algo de la relación que tiene el Evangelio y esa gracia que se ha manifestado en nuestras vidas por medio de la venida de Jesucristo con el uso de nuestras finanzas, especialmente a la hora de ofrendar. Esa gracia de Dios que se revela en Cristo es el trasfondo y es el fundamento de nuestras ofrendas. Vimos en la mañana que el contexto de estos dos capítulos tenía que ver con una ofrenda especial para los santos que estaban sufriendo en Jerusalén. Pero aunque las circunstancias son diferentes, los principios que vamos a hallar en este capítulo permanecen en las situaciones que tienen que ver con las ofrendas en general y con el uso de nuestras finanzas. Vimos, hermanos, en esa clave del capítulo 8, en el versículo 9, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que habitaba en aquella gloria con el Padre, se ha derramado sobre nosotros. Cristo se humilla por amor a nosotros y nos da de esas riquezas espirituales de la paz y del perdón. Vimos que eso es el motivo de nuestra generosidad. Pero ahora vamos a hablar cómo la gracia, esa misma gracia que vimos obrar en las iglesias de Macedonia, esa misma gracia que Cristo nos ha demostrado, tiene otro efecto. Y esa gracia produce varios cambios al mismo tiempo. En lo que respecta al dinero, la gracia de Dios nos libra del egoísmo, nos libra de la avaricia, nos libra del despilfarro por un efecto mortificador, pero también la misma gracia de Dios, por un efecto vivificador, infunde en nosotros motivaciones santas, un deseo de bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado, una actitud generosa, un contentamiento en el corazón, y por si esto fuera poco, la gracia tiene también un efecto multiplicador. ¿Por qué digo esto?
Porque como vemos en el pasaje, la gracia expresada en un corazón que se entrega generosamente no solo suple para las necesidades materiales de una iglesia, también produce acciones de gracias y oraciones que glorifican a Dios. Entonces vamos a ver este pasaje brevemente en 3 encabezados. En primer lugar vamos a ver los preparativos que el apóstol Pablo había hecho para esta ofrenda. Eso está en el versículo 1 al versículo 5. Los preparativos que hizo Pablo para esta ofrenda. En segundo lugar, y esta va a ser la parte clave, de los versículos 6 al 11, vamos a ver cuáles son los principios que regulaban esa ofrenda. Y esa va a ser la parte clave porque, como les dije, mi propósito era presentar los principios que debemos aplicar a la hora de ofrendar. Entonces nos vamos a enfocar sobre todo allí, los principios que regulan la ofrenda. Y por último vamos a ver los efectos de la ofrenda. Y eso va de la segunda parte del versículo 11 hasta el versículo 15. Los preparativos de la ofrenda, los principios que regulan la ofrenda y los efectos de la ofrenda. Empecemos pues con los preparativos. El apóstol comienza diciendo: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Pablo está diciendo que los corintios estaban muy conscientes de la necesidad de esos hermanos pobres en Jerusalén. Y de hecho, el plan de hacer esa ofrenda ya tenía por lo menos un año. Los corintios se habían comprometido con el apóstol Pablo, lo vimos al final de la primera carta a los Corintios, capítulo 16, de realizar esa ofrenda para los santos en Jerusalén. El anhelo de estos creyentes había sido claro y así lo dice el apóstol Pablo: conozco vuestra buena voluntad. Él sabía que había sido un compromiso de buena fe y era algo que también se conocía en Macedonia. El celo de los corintios, esa presteza a querer servir por medio de la ofrenda, también había sido un ánimo para otros. Por eso Pablo dice: vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero si todo esto era así, ¿por qué Pablo había enviado a hermanos como Tito para hablar de esto a los corintios? De manera resumida, hermanos, podemos decir que era para que ellos prepararan de antemano esta ofrenda, para que cumplieran con lo que habían dicho. Imagínense el problema que causaría, la pena, la vergüenza que hubiera traído si Pablo llegaba a la iglesia y les hubiera dicho: hermanos, ya llegué, ¿dónde está la ofrenda? Y no estuviera lista todavía. Hubieran recibido una reprensión dura. Llevaban más de un año habiendo dicho que la iban a hacer, parecía que estaba todo listo, y por eso Pablo se asegura, hermanos, de que de antemano los preparativos estén listos, de que la ofrenda esté lista. Y de hecho exhorta a los hermanos que iban a administrar la ofrenda a que vayan y se aseguren de tener todo listo antes de la llegada del apóstol. El apóstol iba a poder enseñar y van a poder tomar la ofrenda para llevarla. Y el apóstol, sobre todo, hermanos, y esto sería bien importante, lo hace pensando en que esta fue la voluntad de los hermanos. No es algo a lo que él está obligando. Simplemente les está diciendo: ustedes se comprometieron, su ejemplo ha sido bueno delante de las iglesias. ¿Qué va a pasar si no está lista la ofrenda? Iba a ser un tropiezo para otros. Y ese es el énfasis que resulta en esa primera parte. Veamos ese tema de la preparación. Versículo 2, Acaya está preparada. Acaya era la región de Corinto. Acaya está preparada desde el año pasado. Versículo 3, para que, como lo he dicho, dice al final, estéis preparados. Versículo 5, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Y eso termina
con el mismo tenor que vimos en el capítulo 8. No por exigencia, dice el apóstol, no como de exigencia nuestra, sino por su generosidad. La ofrenda tenía que venir de ese motivo, un motivo generoso, y no de la exigencia apostólica. Dijimos y repetí varias veces en la mañana que esto de las ofrendas es un acto que empieza en el corazón. No en el número, no en las cuentas, aunque esa es una parte necesaria, pero es algo que empieza en el corazón. Ahora, hermanos, hablemos más de esos principios que regulan la ofrenda, de los versículos 6 al versículo 11. Creo que aquí hay 3 principios y espero que si esto es lo que se llevan de la predicación, puedan recordar esto. 3 principios: inversión, motivación y confianza. Inversión, motivación y confianza. Y si ustedes dicen, hermano, ¿y cómo hacemos para memorizarlo? Les doy gratis una mnemotecnia: IMC, índice de masa corporal. No estoy aludiendo a ninguno de ustedes, hermanos. Inversión, motivación, confianza. Inversión, motivación, confianza. Eso es lo que tenemos en esos versículos. Déjenme mostrarles primero a qué me refiero con inversión. El apóstol Pablo dice en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Quién nos dice esto? Esta es una de las claves más importantes cuando pensamos en dar recurso para la obra de Dios. Y este es que no debemos pensar en las ofrendas como un gasto. Es cierto, hay que sentarnos, hacer nuestras cuentas, arrastrar el lápiz y decir, esto vamos a destinar para este rubro, esto para la familia, la comida, los niños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos pensar en la ofrenda? Iría en un gasto corriente, pero la ofrenda no es un gasto, debemos pensar. La ofrenda es una inversión. Las ofrendas no son un gasto. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Lo que hagamos con nuestros recursos para bendecir a otros hermanos, personas, no son un gasto, son una inversión. Y Pablo nos explica esto con términos agrícolas. El dinero que tenemos vendría a ser como la semilla que Dios nos da para que la sembremos. Y al final tener una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues es una cosecha. Es fácil entenderlo de esta manera. Si sembramos más, vamos a cosechar más. Es lógico. Si sembramos menos, vamos a cosechar menos. Esto no es ciencia espacial. Es la forma en que funciona la inversión. Damos más y vamos a tener más a cambio. El problema es que con frecuencia pensamos en las ofrendas como un gasto. Llegó el día, llegó el domingo, estamos pensando en las ofrendas y decimos, ay, es que próxima semana tengo que pagar esto. Para los que tienen propiedades, pues ya vino el predial, ahora con el año nuevo, y uno empieza a hacer cuentas y no va a salir. Pero esto no debe ser así. Si hiciéramos un presupuesto individual, hay que colocar las ofrendas para la obra en el rubro de los egresos, es cierto, pero de manera especial como una inversión, porque eso va a tener dividendos celestiales por la gracia de Dios. Quiero que piensen, hermanos, ¿cómo se vería esto dependiendo de la condición económica de cada uno? Porque hay algo hermoso en este principio. Un hermano o hermana en pobreza puede regocijarse al ver esto, del privilegio que ha recibido de participar de la obra del reino de Dios y pensar, quizá mi condición en este mundo es de pobreza, pero por la gracia de Dios hago inversiones más importantes que los millonarios de este mundo. Mi dinero no será mucho, pero los dividendos celestiales serán infinitamente mayores.
Por otro lado, el hermano o la hermana que tiene una cantidad considerable de los bienes de este mundo puede decir y confesar por medio de su ofrenda: ante todo, soy un deudor de la gracia. Cierto, soy empresario, tengo mis negocios, pero sobre todo trabajo en los asuntos celestiales. Dios me ha dado en abundancia y por eso me entrego liberalmente. Y de hecho, hermanos, estamos hablando de que estas son las inversiones más seguras. ¿Cuál es el porcentaje de riesgo a la hora de invertir para la obra de Dios? 0%. ¿Cuál es el porcentaje con el que podemos proyectar que va a haber una recompensa de lo que estamos haciendo? 100%. Son inversiones completamente seguras. Y esas son las que hacemos para la obra del Señor. Piensen qué extraño se vería una persona que tiene mucha semilla y la guarda. De hecho, hay un proverbio escrito de eso, ¿verdad? Que el pueblo va a maldecir al que guarda toda la semilla en su granero. ¿De qué sirve eso? ¿Para qué se hizo la semilla? Pues para plantarla y para que dé frutos. De la misma manera el dinero. Así de extraño se ve a alguien que está acumulando de los bienes de este mundo y piensa que está más seguro de esa manera, acumulando, cuando la Escritura nos enseña lo contrario, que lo seguro está en sembrar, en invertir. Así debemos pensar en el dinero, como si fuera una semilla. Entonces, a su tiempo, hermanos, dará el fruto. Y la Escritura nos dice que cada uno de nosotros va a recibir conforme a su obra. Ahí se va a demostrar cómo estuvimos utilizando nuestras finanzas y nuestras ofrendas. Pero si esa es la inversión, pasamos ahora a la letra M, motivación. ¿Cuál es la motivación con la que deberíamos pensar a la hora de ofrendar? Eso está en el versículo 7. Y el versículo 7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si el primer principio, el de la inversión, debería cambiar nuestra manera de pensar, el segundo principio debe llevarnos a examinar cuál es nuestra motivación. Lo primero que se nos dice es que la ofrenda involucra a cada uno, a todos los creyentes. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y esta ofrenda entonces es algo que comienza de adentro. Un corazón, hermanos, del que Pablo está asumiendo por el contexto. Lo vimos en el capítulo 8, vemos algo de eso aquí, cuando Pablo habla de la gracia de Dios al final de este capítulo. Pero Pablo está asumiendo que este corazón conoce ya la gracia de Cristo en el Evangelio. Y correspondiendo con esa gracia, entonces se entrega de esa manera liberal para bendecir a otros con su ofrenda. Por esto vuelvo a insistir en que es algo que empieza o que brota del corazón. Nuestra atención debe centrarse en este sentido en la gracia de Cristo como el fundamento de la ofrenda y también en que se dé con un deseo genuino de obediencia a Dios y amor a otros. Un deseo que sea voluntario. De hecho, hermanos, el verbo que tenemos allí como de, cada uno de, en realidad no aparece en el texto en griego. Lo único que Pablo está diciendo es que el que da, él está asumiendo que se trata de dar, por eso en español había que traducirlo así. Él está asumiendo que se trata de la ofrenda y la idea es que él se está centrando en el motivo. ¿De dónde va a salir esa ofrenda que Pablo asume? ¿De dónde viene? ¿Cuál debería ser nuestra actitud a la hora de ofrendar? Pues en primer lugar debe ser voluntaria, es algo que proponemos en el corazón. Y tan importante es esto de la motivación que Pablo nos dice la forma en la que no debemos ofrendar. No con tristeza o por necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de ofrendar, nuestro corazón no debe hacerlo con tristeza y tampoco por obligación. Vamos a pensar por un momento que nosotros somos parte de la iglesia
en Corinto. Llegó la hora de recoger las ofrendas. Los hermanos que el apóstol Pablo envió están haciendo los preparativos para poder tener todo listo. Y de repente, en un diálogo con nosotros mismos, comenzamos a pensar, ay, me duele y me pesa dar esto. Con esta cantidad pude haber comprado esto, pude haber comprado lo otro, hubiera puesto esta cantidad en mi fondo de ahorro. Pero hermanos, aunque pueda decir eso el corazón, ¿qué dice la Escritura? No con tristeza, dice el apóstol Pablo. Por eso, las objeciones que hay aquí quedan derribadas. Pero quizá alguien podría decir, voy a dar mi ofrenda y estoy convencido de que esto va a ser bueno. Pero no me gusta mucho la idea. Sé que es lo correcto y el apóstol Pablo nos animó a ello. Sé que lo prometimos hacer desde el año pasado para los hermanos en Jerusalén. Ay, pues ni modo, voy a tener que cumplir. Esa, hermanos, no es la actitud que el apóstol espera de nosotros. ¿Qué dice Pablo en esa situación? No por obligación. Pablo, entonces, ¿cómo? Si no es por tristeza ni es por obligación, ¿cómo debe ser? Podemos resumirlo de esta manera. Hacerlo de corazón, y voy a poner 3 palabras aquí, voluntaria, generosa y alegremente. Voluntaria, generosa y alegremente. Esos 3 elementos son el tenor de nuestro pasaje. Y la implicación de las palabras, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, ¿y cómo sabemos eso? ¿De dónde concluyó el apóstol Pablo que Dios ama al dador alegre? Bueno, Pablo pensó en el Evangelio. ¿Y qué pasa en el Evangelio? Dios nos da de forma voluntaria, generosa y alegre. ¿Cómo esperaría entonces Dios que nosotros seamos recíprocos en esa respuesta en la que decimos, Señor, queremos agradecerte? Que demos de la misma manera, voluntaria, generosa y alegremente. No es suficiente entonces dar nuestras ofrendas. Si no, hermanos, en el Antiguo Testamento hubiera sido suficiente ofrecer los machos cabríos, el incienso, guardar los días de reposo. Pero ¿qué le dice el Señor al profeta Isaías? Que él ya estaba hastiado, que no soportaba ni el olor de los sacrificios ya. ¿Por qué? Porque las personas estaban haciendo los sacrificios, pero el corazón no estaba allí. El corazón no estaba allí. No nos equivoquemos entonces. Dios no quiere solo la cáscara de la religión o el deber externo. Es parte de nuestra obediencia, sin duda. Pero nuestra obediencia es un fruto. Y su cáscara puede ser hermosa si se acompaña de un interior que sea dulce y apetecible, del motivo correcto en el corazón. Alguien dirá, hermano, eso suena muy bonito, pero yo no tengo esa motivación. ¿Ok, hermano? ¿Y por qué no miras a la cruz? ¿Te cuesta dar alegremente? ¿Te cuesta dar de forma voluntaria? ¿Te cuesta dar de forma generosa? Piensa en cómo Dios trata con nosotros. Piensa en cómo Dios nos ha dado alegremente, cómo Dios nos colma en su generosidad todos los días, de tantas cosas. Pero sobre todo piensa en cómo Dios nos dio a su Hijo, del que Pablo va a decir al final de este pasaje, gracias a Dios por su don inefable. Y qué regalo, hermanos, puede ser indescriptible, sino la gracia de Dios que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. Dios ama al dador alegre. Y en este sentido, cuando ofrendamos con esa motivación, con esa actitud, estamos imitando algo que Dios nos ha enseñado. No puedo detenerme más aquí, pero espero que puedan recordar este principio. Hemos visto inversión, hemos visto motivación y nos queda la letra índice de masa corporal, la letra C, confianza. El tercer principio que encontramos aquí es la confianza. ¿Confianza en qué? O más bien, ¿confianza en quién? Vamos a leer del versículo 8 a la primera parte del versículo 9. Nos dice el apóstol Pablo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cuál debería ser nuestra confianza? No mis condiciones de trabajo, no mi contrato laboral, en cualquier momento se desaparece, no en el aumento del salario mínimo que propone el presidente de nuestro país. Confianza en Dios, y específicamente en que Dios es poderoso para proveernos de las cosas que necesitamos. Por esto, hermanos, creo que uno de los mayores vicios al ofrendar es que no consideramos esto con el debido cuidado. Ofrendamos como si de nosotros dependiera el poder para proveer, como si nosotros hiciéramos aparecer las semillas y el pan. Y por no considerar bien lo que significa que Dios sea poderoso para hacer que abundemos en toda buena obra, nos da temor y ofrendamos a la defensiva. Claro está, una mano generosa debe ser también sabia y prudente, pero una mano generosa es movida por la fe y por un corazón que rebosa con la gracia de Cristo. Y un corazón así no anda a la defensiva. Un corazón así quiere que avance el reino. Está dispuesto a tomar riesgos, los riesgos que sean necesarios. Al decir esto, hermanos, no estoy inculpando a nadie, es algo con lo que todos luchamos. De hecho, podemos decir, una de las mayores cargas que tienen los esposos y los padres de familia, y esto es una verdad universal, es cómo vamos a hacer para proveer para nuestras familias. Y es impresionante que la palabra nos hable tanto de eso, que el Señor lo mencionara en el Sermón del Monte, que nos hablara de los pájaros, que nos hablara de los lirios, cómo están vestidos con esa gloria mayor que la de Salomón. Que el Señor nos diga en Hebreos capítulo 13 que nuestras costumbres sean sin avaricia, porque Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros, que tengamos contentamiento en eso, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, yo he visto y he escuchado de personas que terminaron un mes quizá sin un 5. Recuerdo el testimonio ese me lo contó un pastor, un buen amigo. No tenía ni un 5. Su hija se había enfermado, padecía crisis de asma y no tenía para comprar el medicamento. ¿Qué hicieron? Pues orar. Se pusieron a orar. De repente se oye un sonido medio extraño en el patio. Hermanos, y quizá no lo van a creer, había 500 pesos tirados en el patio, con un ruido extraño. Ellos salieron para ver qué era y vieron el dinero. Y con eso pudieron comprar las medicinas para su hija. Hermanos, ¿creen que estoy exagerando al decir esto? ¿O se acuerdan ustedes de que en el Antiguo Testamento había un profeta, en el tiempo de Eliseo, estaba cortando un árbol con un hacha y el hacha se le cayó al agua? ¿Y qué le dijo al profeta? ¡Ay, Señor mío! Era prestada. Los profetas no tenían dinero. ¿Y qué hizo Eliseo? Por la gracia del Señor, hizo que el hierro flotara. Si no, piensen en Elías también, huyendo al desierto y siendo alimentado por los cuervos. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer si queremos ver ese tipo de cosas? Entender este principio. Confianza. Dios es poderoso para proveernos. Dios puede mover el cielo y la tierra para proveernos.
Una de las cosas que voy a hablar en el informe en esta tarde es del testimonio del hermano Ernesto, que estaba esperando un trasplante de hígado. Si Dios quiere, les voy a pasar un video, hermanos, de cómo suben el órgano primero al helicóptero y al hermano lo llevan en una ambulancia. Y yo pensaba, ¿cómo el Señor tiene cuidado de sus hijos? Un doctor en otra ciudad subiéndose a un helicóptero con el órgano, tratando de preservarlo, varias personas llevándolo en la ambulancia, varias personas preparándose en el hospital, y todo para el bien de un hermano, de un creyente. Que por cierto, bueno, eso se los voy a platicar más en la tarde, pero el seguro que él tenía, porque tenía un seguro, no se quiso hacer responsable. Entonces, no iba a poder costear todo lo que eso implicaba. Pero en un momento más les cuento su historia. Hermanos, necesitamos esa clase de confianza. El texto nos da la confianza de dar, creyendo que Dios va a reponer eso para que sigamos dando. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. A ver, Dios quiere que seamos generosos y Dios ha prometido que Él nos va a proveer. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Si ofrendamos con esa actitud, Dios nos va a proveer. Punto. No hay matices en esa declaración. Dios va a proveer. De hecho, Pablo parece alternar el tema de la ofrenda con el de las buenas obras y la justicia. Y no es casualidad, porque Cristo había dicho en el Evangelio según Juan: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere ver fruto en nuestra vida. ¿Y qué seguridad nos da para que nosotros podamos entregarnos de esa manera voluntaria, libre y generosa? La confianza de que Él nos va a proveer. Y lo va a hacer para que sigamos dando más fruto. Solo el cielo, hermanos, puede decir cuánto hemos retenido, las recompensas eternas de las que nosotros mismos nos estamos privando al no vivir más de esa manera, al vivir con una mala disposición en nuestro corazón, con una confianza deficiente, una confianza tambaleante. Pero creo que estos tres principios pueden corregir mucho de esa actitud: inversión, motivación, confianza. Llego entonces a la última parte, hermanos, para que consideremos los efectos de la ofrenda, versículo 11 al versículo 15. ¿Qué efecto, según el apóstol Pablo, iba a tener esa ofrenda para los santos en Jerusalén? Y por extensión, creo, podemos decir que eso es algo que se puede producir en nuestra iglesia cuando las ofrendas son producto, son el fruto de esta actitud y son bien administradas para la gloria de Dios. Y a esto me refería con que la gracia tiene un efecto multiplicador. En esta sección la palabra clave es la gratitud o la idea clave. Vean el versículo 11: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En el versículo 12 encontramos una idea parecida, que esto no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y al final Pablo termina en el versículo 15 con esas palabras en una alabanza: gracias a Dios por su don inefable. Entonces, según el apóstol Pablo, esto no solo resulta en el bien de otras personas, sino en que es algo que produce gratitud. Y creo que todos nosotros hemos experimentado algo así. Un momento en el que estábamos batallando económicamente y llegó un hermano o una persona. El Señor no solamente usa creyentes, puede usar a cualquier persona, y esa persona nos dijo: toma, esto es para ti. No, toma, esto es para ti. Aquella ofrenda entonces provocaría acciones de gracias a Dios.
Y eso es lo que pasa con nuestra generosidad, hermanos. Hace que otros glorifiquen a Dios. Porque la gente al ver algo así se pregunta, ¿de dónde viene esto? Como lo vimos en el ejemplo de las iglesias de Macedonia. ¿De dónde? La explicación es de la gracia de Dios. Esto es verdad sobre todo cuando se trata de contribuciones para hacer obras de misericordia en la iglesia de Cristo. El final del pasaje nos lleva a mirar la gracia de Dios en Cristo. En el versículo 15 lo veíamos, gracias a Dios por su don inefable. Pablo nos recuerda al final de esta porción que la gracia es el principio, es la mitad y es el final de este tema de las ofrendas. Sea para la situación particular de la que Pablo estaba hablando, una ofrenda especial para santos que vivían en pobreza en Jerusalén, o por extensión, creo, podemos aplicar este principio para decir que lo mismo produciría en una iglesia. Y si podemos, hermanos, ver la cruz con toda la potencia de la gracia salvífica como el regalo que nos mueve a la generosidad, habremos aprendido una lección muy importante y estaremos listos para poner en práctica lo que hemos encontrado en estos dos capítulos, 2 Corintios 8 y 2 Corintios capítulo 9. La idea clave aquí ha sido la gracia y el Evangelio de Cristo y cómo eso nos mueve a entregarnos voluntaria, alegre y generosamente. Amén, hermanos.